La suegra, visiblemente satisfecha, anunció con entusiasmo que la casa de campo pasaba a ser ahora familiar. Cada sábado se reunirían allí unas 40 personas. Lo dijo mientras disfrutaba gratis del lugar. Los invitados de la nuera aplaudieron alegres, hasta que ella habló. Entonces todos enmudecieron. Antes de continuar, cuéntanos en los comentarios cómo estás. Si ya te suscribiste al canal y dejaste tu like. Que disfrutes la historia. Natasha Kremniova vio por primera vez aquella dacha en marzo, cuando la nieve aún se deshacía en parches desiguales entre los manzanos desnudos. Las 7 hectáreas le parecieron el paraíso tras el encierro de su pequeño apartamento moscovita. Aunque la casita necesitaba reformas, su estructura de troncos era sólida. El techo era nuevo y tenía electricidad. El agente inmobiliario se apresuraba. Había más interesados. Pero Natasha ya lo sabía. Ese lugar era suyo. Durante 2 años y medio, había ahorrado hasta el último rublo. Trabajaba como diseñadora en una agencia de publicidad. Aceptaba encargos extra. Renunciaba a vacaciones y a comprarse ropa nueva. El dinero siempre era insuficiente. El sueldo de Moscú se lo llevaba el alquiler, los servicios y los inevitables gastos de ciudad. Pero Natasha era terca. Mes tras mes, separaba entre 15 y 20 mil rublos, registrando cada gasto en una libreta. Su esposo Vyacheslav, al principio se mostró reticente. ¿Para qué gastar tanto? Podemos alquilar alguna base de descanso o ir a visitar a mi madre en Podolsk. Galina Yefimovna también tiene una dacha, decía. Era cierto. Su madre tenía una pequeña parcela con una casa venida abajo y vecinos conflictivos, siempre en disputas por los límites de los terrenos. A Natasha le bastaba con imaginarlo para arrugar la nariz. Slava, yo quiero un lugar nuestro, le explicaba. Un sitio donde nosotros decidamos qué plantar, cómo organizarlo todo. ¿Lo entiendes? Poco a poco, Vyacheslav se contagió del entusiasmo de su esposa. Empezó a proponer ideas para acondicionar el lugar. Incluso se volvió habitual de los foros de construcción en Internet. Por las noches, se sentaban juntos frente al portátil. Revisaban anuncios, barajaban opciones. Buscaban algo que no estuviera a más de 50 kilómetros de Moscú, más lejos era caro para ir y más cerca, prohibitivo por los precios. Galina Yefimovna recibió la noticia con escepticismo. ¿Para qué querían una dacha los jóvenes si ella ya tenía 6 hectáreas en Podolsk? Claro que su casita estaba medio derruida y los vecinos hacían ruido, pero al menos era un lugar probado. No comprendía por qué gastar 1,5 millones de rublos en un pedazo de tierra, en vez de invertirlos en arreglar el piso o cambiar de coche. Natashenka, hija, piensa con la cabeza, le repetía con tono paternalista. Una dacha es puro gasto, electricidad, seguridad, reparaciones infinitas. ¿Y para qué? Vas un par de meses y el resto del año pagas por ella sin usarla. Pero Natasha no daba el brazo a torcer. Se imaginaba en su propia terraza, con una taza de café al amanecer, plantando flores, cosechando tomates. Aquello no era solo una dacha, era libertad. Libertad del ruido de la ciudad, de los arriendos, del constante sentimiento de provisionalidad. Cuando finalmente cerraron la compra, Galina Yefimovna accedió de mala gana a ir a ver el nuevo refugio de su nuera. Era un domingo a inicios de mayo, y la naturaleza apenas comenzaba a despertar tras el largo invierno. Las jóvenes hojas de los abedules resplandecían con un verde suave, y el aire estaba impregnado de frescura y del aroma a tierra húmeda. Natasha, con orgullo, condujo una visita por el terreno, señalando el lugar destinado a una futura pérgola, detallando sus planes de jardinería y mostrando la espaciosa terraza. La casa, aunque antigua, era sólida. Las paredes de troncos estaban bien conservadas, la estufa funcionaba perfectamente y la instalación eléctrica era de buena calidad. El terreno, nivelado y sin zonas pantanosas, resultaba ideal. Galina Yefimovna recorría el lugar en silencio, asintiendo ocasionalmente. Echó un vistazo al interior de la casa, verificó el suministro de agua y examinó con ojo crítico los muebles antiguos. Al finalizar, se detuvo junto a la cerca observando los terrenos vecinos. A un lado vivía una pareja mayor y al otro una joven familia con niños. Todo era tranquilo, sereno, sin ruidos ni movimiento.
Finalmente, murmuró, es un buen lugar. El aire es limpio, ideal para el descanso familiar. Natasha se sintió aliviada por aquel aparente visto bueno, sin reparar en el énfasis con que su suegra había pronunciado la palabra familiar, que más tarde cobraría sentido. Los primeros fines de semana transcurrieron entre tareas. Vyacheslav reparaba el tejado del cobertizo dañado por una rama caída en invierno, mientras Natasha ordenaba la despensa y se deshacía de trastos viejos. Por la tarde, compartían té en la terraza, elaborando una lista de trabajos futuros, pintar la cerca, arreglar los escalones del porche, revisar el sistema de agua. Natasha soñaba con un gran parterre de flores frente a la casa Vyacheslav, con una ducha de verano. El presupuesto no alcanzaba para todo, así que planificaron las mejoras a largo plazo. El silencio solo era interrumpido por el canto de los grillos y ladridos lejanos, ni sirenas, ni motores, ni vecinos al otro lado de una pared delgada. Por primera vez en muchos años, Natasha sentía que respiraba de verdad. «¿Sabes?», le dijo a su marido, dejándose envolver por los sonidos del anochecer. «Nunca imaginé que el silencio pudiera tener tanto valor», Vyacheslav asintió mientras contemplaba el cielo estrellado. En la ciudad, las luces ocultaban las constelaciones, pero aquí el firmamento brillaba con intensidad. Nunca se había interesado por la astronomía, pero pensó que tal vez valdría la pena comprar un telescopio. El fin de semana siguiente, Galina Yefimovna llegó temprano en tren suburbano, cargada de bolsas con plantones y conservas. Llevaba una enorme bolsa de la que asomaban brotes de tomate. Sin demora comenzó a dar consejos. ¿Dónde plantar los tomates? ¿Dónde los pepinos? Natashenka, fíjate, los pepinos prefieren sombra, pero los tomates necesitan sol. Este rincón está bien resguardado del viento. Aquí deberías poner eneldo y perejil, cultivar algo comestible, no esas flores tuyas. Natasha le escuchaba con cortesía, aunque ya había decidido en silencio que haría las cosas a su manera. Ella tenía su propia visión de cómo debía lucir el terreno. Prefería un espacio lleno de flores, arbustos ornamentales y rincones acogedores para el descanso. Los vegetales, pensaba, bien podían comprarse en el mercado. Hacia el mediodía comenzaron a llegar los vecinos, deseosos de conocer a los nuevos residentes. La familia Anfimov, una pareja de edad avanzada, vivía allí desde hacía 15 años y conocía todos los pormenores del lugar. Vasily Petrovich, agrónomo jubilado, y su esposa, Klavdia Ivanovna, entusiasta del huerto, compartieron valiosa información. El horario del riego, los mejores viveros para adquirir plantones y las precauciones frente a los pequeños hurtos ocasionales. Lo importante es poner buenos candados y no dejar objetos de valor, aconsejó Vasily Petrovich, recordando que el año anterior les habían robado herramientas a 3 familias. Galina Yefimovna entabló enseguida conversación, intercambiando opiniones sobre variedades de patatas. Todos preferían la adreta, lamentándose del mal clima de ese año y preguntando por las costumbres del lugar. Descubrió que en la comunidad se organizaban actividades comunes, jornadas de limpieza, celebraciones y reuniones. Para el final del día era evidente que su suegra se sentía a gusto. Ya planificaba qué llevar la próxima vez. Prometió compartir una receta de encurtidos con Klavdia Ivanovna y acordó con Vasily Petrovich la compra de estiércol para fertilizar el suelo. Buena gente, concluyó Galina Yefimovna una vez que los vecinos se marcharon. Con personas así, da gusto vivir, no como en la ciudad, donde nadie se conoce ni saluda. Aquí hay una verdadera comunidad. A Natasha tanta sociabilidad no le entusiasmaba. Para ella, la dacha era un refugio del bullicio urbano, no un lugar para hacer vida social. Sin embargo, no dijo nada. Mantener buenas relaciones con los vecinos nunca estaba de más. El verano transcurrió entre tareas y mejoras. Natasha acudía cada fin de semana, transformando poco a poco el descuidado terreno en un espacio acogedor. Plantó flores junto a la cerca, colocó arbustos decorativos y creó una zona de descanso con mobiliario trenzado. Vyacheslav levantó una nueva valla metálica, arregló el porche y conectó el agua en el interior de la casa. Los gastos eran altos: materiales, herramientas, plantas. Natasha se apretó el cinturón, aceptó trabajos extra y cubrió los costos.
El esfuerzo valió la pena. En agosto, el lugar se había convertido en un vergel, con rosales y lirios en flor, y una veranda fresca que ofrecía respiro en los días calurosos. Galina Yefimovna se volvió visitante habitual. Al principio venía cada 15 días, después cada sábado. Traía conservas, dulces caseros y comidas congeladas, además de ayudar en el huerto, que, bajo su influencia, creció hasta dimensiones considerables. Pero lo más notable era su creciente integración en la comunidad. Pronto conocía a todos los vecinos, asistía a las reuniones donde se trataban asuntos comunes, reparación de caminos, seguridad, eventos festivos, y llegó incluso a integrar la junta directiva, encargándose de la organización de actividades culturales. «Tu madre es muy sociable», comentó Natasha un día a su esposo, mientras observaba a su suegra charlar animadamente con nuevos vecinos. «Y tanto», respondió con una sonrisa Vyacheslav. En su juventud fue líder del comité juvenil en la universidad y luego delegada sindical. Tiene el hábito de reunir a la gente. Natasha sintió, aunque una inquietud empezaba a crecer dentro de ella. Galina Yefimovna se estaba apropiando del espacio con una intensidad que comenzaba a resultar excesiva. Se sentía cada vez más segura en su rol de anfitriona, al principio limitándose a dar consejos sobre el huerto y entablar relaciones con los vecinos. Sin embargo, comenzaban a surgir señales preocupantes. En agosto, Galina Yefimovna empezó a invitar a familiares a la casa de campo. Primero llegó su hermana Lidia con su esposo Germán para conocer las renovaciones, recorrieron el terreno, elogiaron las mejoras y compartieron una cena en la terraza. Un encuentro familiar normal, sin mayores complicaciones. Después vino su sobrino Valery con su esposa y sus 2 hijos, quienes se quedaron todo el fin de semana. Se instalaron en la casa. Los niños correteaban sin control por el jardín, pisoteando las flores y armando ruido hasta altas horas, mientras sus padres apenas intervenían, alegando que en la dacha todo está permitido. Luego empezaron a llegar más parientes lejanos y conocidos de Galina Yefimovna desde Podolsk. Las visitas se hacían cada vez más frecuentes y los motivos para ellas cada vez más cuestionables. Al principio, Natasha no puso objeciones. El terreno era amplio y parecía agradable que la familia se reuniera. Pero poco a poco empezó a notar actitudes incómodas. Los visitantes actuaban como si estuvieran en su propia casa. Usaban sus cosas con total libertad, tomaban productos del refrigerador y organizaban futuras visitas sin consultarle. Valery incluso comentó que quería instalar un trampolín para los niños. La hermana de su suegra propuso crear un huerto común para abastecer a todos, y Germán soñaba con poner una mesa de billar en la terraza. «Escucha», le dijo Natasha a su suegra tras otro intenso fin de semana. «Tal vez podrías avisarme con antelación cuando alguien vaya a venir. Así me da tiempo de limpiar, comprar comida». Galina Yefimovna se mostró realmente sorprendida. «Pero, Natashenka, somos familia. ¿Qué formalidades puede haber entre nosotros? La casa es grande, hay espacio para todos, no te preocupes tanto». «Claro, espacio hay», concedió Natasha. «Solo que me gustaría saber cuántos vendrán, qué debo preparar, a veces no me alcanzan las fuerzas». «Ay, no te preocupes tanto», dijo con un gesto despreocupado. «Cocinamos algo entre todos, nos arreglamos. Lo importante es el ambiente, no la cantidad de platos». Para septiembre, las visitas esporádicas se habían convertido en reuniones sistemáticas. Cada fin de semana llegaban entre 10 y 15 personas. Los familiares de Galina Yefimovna se comportaban como si el terreno fuera suyo. Hablaban de planes para la próxima temporada y hasta proponían reformas. El tío Tolik, hermano de la suegra, anunció un día que lo ideal sería construir una sauna. De pie en medio del terreno, gesticulaba entusiasmado, señalando dónde debería ir. Junto a la cerca del fondo, donde se podrían almacenar leña sin molestar a los vecinos con el humo. «Natasha, ¿te imaginas qué maravilla sería?», decía con entusiasmo. «Una sauna con vestíbulo. Incluso podríamos añadir una sala de descanso. Todos vendrían a disfrutarla, sobre todo en invierno». Tía Lida, por su parte, propuso ampliar la terraza. Según ella, el espacio actual era totalmente insuficiente. Cuando se juntaban 20 personas,
La mitad debía permanecer de pie o sentarse en las escaleras. Si se le añadieran 5 metros más, la idea de colocar una mesa larga y un equipo de música también surgió. La prima de Vyacheslav, Irina, soñaba con un parque infantil para sus 3 hijos en edad preescolar, quienes en verano apenas soportaban la vida en el apartamento de la ciudad. Proponía instalar columpios, un arenero y una pequeña casita en un rincón del terreno donde ahora crecían viejos arbustos de grosella. Natasha escuchaba estas propuestas con creciente molestia. Los familiares organizaban su terreno como si fuera propiedad común de toda la familia, sin consultarla ni interesarse por su opinión o deseos respecto a estas reformas. Simplemente, discutían entre ellos y trazaban planes. ¿Y si hacemos un estacionamiento?, sugirió su sobrino Valery. No hay lugar para los coches. Todos aparcan a lo largo de la carretera. Los vecinos ya están molestos. Podemos cubrir el área con grava. Caben 6 autos, añadió tío Tolik con entusiasmo. Juntamos el dinero entre todos y lo organizamos. Natasha sentía que la ira le hervía por dentro, pero guardó silencio. Después de todo, era la familia de su esposo y no quería arruinar las relaciones. Además, Vyacheslav le había pedido que no provocara escándalos. Su madre era mayor y estaba acostumbrada a mandar, aunque tenía buen corazón. «Ten paciencia un poco», le decía de camino a casa. «Pronto será otoño, todos se dispersarán por sus asuntos, y el próximo verano encontraremos la forma de explicar a mamá que también tenemos planes». Pero Natasha intuía que nada cambiaría tan fácilmente. Galina Yefimovna ya consideraba la casa de campo como una propiedad familiar, y sus parientes respaldaban esa idea. Más aún, la suegra comenzó a contar a sus conocidos de la ciudad sobre nuestra maravillosa casa de campo y a invitarlos a visitarla. En septiembre llegaron sus amigas del antiguo trabajo, 5 mujeres mayores que alguna vez trabajaron juntas en un instituto de proyectos. Galina Yefimovna las condujo orgullosa en un recorrido mostrando el huerto y presumiendo de la cosecha. Sus amigas admiraban todo. Pedían recetas de encurtidos. «Galia, qué maravilla de hogar has creado y qué lugar tan tranquilo y bendecido», comentó una de ellas. «Y eso no es todo», respondió la suegra. «El próximo año construiremos la sauna, ampliaremos la terraza, tendremos un verdadero centro familiar». Natasha, que servía el té, casi lo derramó al escucharla hablar de la casa, como si la hubiera comprado con su propio dinero, sin que a nadie le importara que la verdadera dueña estuviera de pie junto a la tetera en sus manos. Los fines de semana de octubre fueron la gota que colmó el vaso. Acudieron 20 personas, toda la extensa familia de Galina Yefimovna, para celebrar la cosecha, como anunció solemnemente la suegra. Trajeron parrilla, pinchos, varias cajas de cerveza, hicieron barbacoas, cantaron canciones acompañadas de guitarra y jugaron a las cartas hasta bien entrada la noche. Natasha pasó todo el día en la cocina preparando ensaladas para tanta gente, cortando pan, sirviendo aperitivos y lavando platos sin parar. Nadie ofreció ayuda. Todos estaban ocupados disfrutando. Las mujeres hablaban de series y nietos. Los hombres debatían sobre fútbol y política, mientras los niños corrían por el terreno rompiendo ramas de los árboles. Al caer la tarde comenzó. El auténtico festín tuvo lugar en la terraza, donde desplazaron todos los muebles para montar la mesa. Bebían y reían a voz en cuello. Los vecinos, visiblemente molestos por el ruido, salieron varias veces al porche, aunque nadie les prestó atención. ¿Se acuerdan de cuando en nuestra juventud íbamos a descansar a las bases turísticas?, nostalgió el tío Tolik. Fuego, canciones, mosquitos. Pura romanticismo. Sí, y dormíamos en tiendas de campaña, añadió la tía Lida. Ahora, en cambio, tenemos comodidades, casa con servicios, electricidad, agua. Una maravilla. El sobrino Valery, visiblemente ebrio, filosofaba sobre la importancia de las tradiciones familiares. Esto es lo correcto, lo que hace Galina Yefimovna, reunir a todos. En la ciudad cada quien va a lo suyo, pero aquí somos familia de verdad. Irene lo apoyó. Los niños crecen viendo lo que significa lazos familiares, y eso no tiene precio. Natasha escuchaba estas palabras mientras freía otra tanda de papas. Le daban ganas de gritar que todos estaban en su casa,
comiendo con productos comprados con su dinero y disfrutando de comodidades fruto de su esfuerzo. Pero sabía que cualquier objeción sería interpretada como tacañería o ingratitud. Al domingo por la tarde, estaba exhausta. Los familiares se marcharon dejando montones de platos sucios, macizos pisoteados y un bote de basura repleto. La casa olía a humo de tabaco y cerveza derramada. En el suelo había restos, papeles y vasos plásticos. Galina Efimovna, satisfecha, hacía balance mientras ayudaba a recoger la vajilla sucia. Ha sido una buena fiesta, la gente descansó y se liberó el alma. Hay que repetirlo el próximo año, pero a mayor escala, quizá 2 días. Llegar el sábado y descansar el domingo. Natasha permaneció en silencio, pero la decisión ya estaba tomada. Era hora de poner fin a esta situación, actuando con sutileza para evitar un conflicto abierto. Tenía un plan, pero necesitaba tiempo para prepararse. En invierno, la casa quedó vacía. Los familiares solo hablaban de ella en conversaciones, planeando la próxima temporada. Galina Efimovna insistía en la construcción de una sauna, calculaba el costo de materiales y hasta encontró maestros a través de conocidos. Natashenka, hablé con Petrovic. Él construye saunas, informó en febrero. Dijo que para mayo estaríamos listos y pedimos los materiales ahora mismo. Los precios suben constantemente y aún no estamos preparados para ese gasto, respondió Natasha con cautela. Quizá lo consideremos el próximo año. Vamos, no seas así, replicó la suegra. Reuniremos el dinero entre todos. Tolik prometió traer los materiales y Valery ayudará con la mano de obra. Será barato. Natasha comprendió que debía frenar esas conversaciones cuanto antes. De lo contrario, al llegar la primavera, podría encontrarse con una sauna construida en su terreno y ya sería demasiado tarde para oponerse. Efimovna afirmó con firmeza que, hasta que ella y Vyacheslav no discutieran el asunto, la decisión definitiva les correspondía a ellos. Su suegra se sorprendió por ese tono, pero no discutió. Aparentemente prefirió esperar y conversar aparte con su hijo. Mientras tanto, Natasha preparaba una sorpresa para la nueva temporada en la casa de campo. Tan pronto como se derritió la nieve, los familiares comenzaron a acudir nuevamente a la finca. Los primeros en llegar fueron el tío Tolik y la tía Lida, quienes inspeccionaron cómo había pasado el invierno la parcela. Examinaron la casa, el huerto y calcularon el volumen de trabajos primaverales. Tenían numerosos planes: ampliar las plantaciones, ensanchar la glorieta, construir senderos y asfaltar la parcela. El terreno es amplio, reflexionaba el tío Tolik, pero se usa de forma poco eficiente. Aquí crecen flores, pero podríamos plantar patatas. ¿Y para qué tanto césped? Mejor hacer más bancales. En mayo, toda la familia se involucró. Cada fin de semana, alguien llegaba con nuevas propuestas para mejorar la finca. Unos querían instalar un invernadero. Otros soñaban con una cocina de verano. Algunos planeaban un parque infantil. Efimovna coordinaba todas esas iniciativas, sintiéndose la principal organizadora. Elaboraba listas de compras, distribuía responsabilidades y asignaba encargados para las distintas áreas de trabajo. Todo ello sin consultar a los verdaderos propietarios de la finca. Natashenka, le dijo un día a su nuera, ¿no podrías comprar plantones de tomate? Este fin de semana tengo un curso de formación y no voy a poder. ¿Qué plantones?, respondió Natasha desconcertada. ¿Cómo cuáles? Habíamos acordado ampliar el huerto. 40 matas de tomate, 30 de pepino, pimientos, berenjenas. Te di la lista. Pero Natasha nunca recibió ninguna lista ni acordó nada. Aunque su suegra estaba tan segura de tener la razón que discutir parecía inútil. Era más sencillo aceptar y luego sabotear en silencio los planes que no le convenían. En junio, la situación se tornó crítica. Los familiares se comportaban en la finca como si fueran los dueños legítimos. Llegaban sin avisar, traían amigos y organizaban fiestas ruidosas. Los vecinos ya se quejaban del ruido y el desorden. Natasha comprendió que no podía seguir tolerándolo. Debía actuar con decisión, pero con cautela, pues un conflicto abierto podría derivar en un escándalo familiar, algo que quería evitar. Sin embargo, había ideado un plan para poner las cosas en su lugar. No escogió al azar el fin de semana de julio.
Efimovna había anunciado con antelación una gran reunión familiar. Iba a venir toda la parentela, incluidos parientes lejanos y amigos de la familia. La excusa era adecuada: el cumpleaños número 60 del tío político. Natasha no se opuso a la celebración, al contrario, asumió la organización con un entusiasmo inusual. Compró alimentos, preparó los platillos y dispuso las mesas. Efimovna se mostró satisfecha con la actividad de su nuera. «¿Ves?», decía por teléfono a sus amigas, «cuando estamos todos juntos, todo sale bien. Mi querida Natashenka, qué bien lo organizaste, qué mesa tan hermosa pusiste». Mientras tanto, Natasha preparaba la sorpresa principal de la velada. Aquello que debía. Era el momento de resolver de una vez por todas el asunto de la casa de campo familiar. Desde temprano en la mañana del sábado, los invitados comenzaron a llegar. Desde los más pequeños hasta los mayores, abuelos, tíos con sus hijos y nietos, primos, amigos y conocidos. Para el mediodía, cerca de 40 personas se agolpaban en el terreno. El banquete fue espléndido. Las mesas rebosaban de manjares y el vino y la cerveza corrían sin cesar. Se escuchaban brindis y canciones, mientras el homenajeado recibía felicitaciones y los invitados se entregaban a la alegría con entusiasmo. Natasha se movía entre la cocina y la veranda, sirviendo platos y recogiendo la vajilla. Al caer la tarde, todos estaban ya bastante relajados. Los hombres fumaban y comentaban sus experiencias de pesca, las mujeres compartían novedades familiares, y los niños jugaban a las atrapadas en un ambiente lleno de cordialidad. Cuando Galina Efimovna se levantó para pronunciar un discurso solemne, tomó su lugar en la cabecera de la mesa, tambaleándose ligeramente por el efecto del vino. Con una sonrisa satisfecha propia de quien ha organizado con éxito el evento, comenzó. «Queridos míos», dijo con solemnidad, «quiero agradecer a todos los que han venido a compartir con nosotros este día tan especial. Qué alegría que nuestra gran familia cuente ahora con un lugar así para reunirse». Los invitados respondieron con vítores y aplausos. «Antes no teníamos dónde juntarnos todos», prosiguió la suegra. «Mi casa es pequeña, otros viven en departamentos estrechos. Pero aquí hay espacio, belleza y lugar para todos». Natasha permanecía en la entrada, sosteniendo una bandeja con platos vacíos, sintiendo el corazón acelerado, consciente de que las palabras decisivas estaban por venir. Galina Efimovna recorrió con la mirada la amplia veranda, el terreno y a los satisfechos presentes, y su voz se volvió aún más solemne. «Quiero anunciarles que a partir de ahora esta maravillosa casa de campo será nuestro lugar habitual de encuentro. Nadie en nuestra gran familia tendrá que preocuparse más por dónde pasar los fines de semana o las fiestas». Las sonrisas se ensancharon, algunos aplaudieron con entusiasmo. El tío Tolik asintió aprobando, y la tía Lida aplaudió emocionada. A todos les agradaba la perspectiva de disfrutar juntos y de forma regular de un descanso gratuito en un entorno maravilloso, rodeados de verde y aire puro, lejos del bullicio de la ciudad. «Tu casa de campo ahora es nuestra casa familiar», anunció la suegra con satisfacción, señalando con un gesto amplio hacia Natasha, quien permanecía junto a la puerta. «Cada sábado nos reuniremos aquí, hasta 40 personas, para descansar todos juntos, sacar a los niños al aire libre y disfrutar de la naturaleza. Disfrutar de la tradición y mantenerla viva». Los invitados aplaudieron con entusiasmo, como si Galina Efimovna hubiera anunciado un regalo grandioso para toda la familia. Los aplausos resonaban en la terraza, mezclándose con expresiones de aprobación y risas. El tío Tolik se levantó de un salto y gritó, «¡Hurra!», agitando su copa de coñac. La tía Lida aplaudía con tal fervor que parecía estar en el concierto de su artista favorito. El sobrino Valery ya elaboraba ambiciosos planes para el futuro. «¿Y si venimos también entre semana? Tengo vacaciones en agosto y podríamos quedarnos aquí 1 o 2 semanas en familia. Los niños se recuperarán y Marina y yo finalmente descansaremos bien». Su esposa Irina apoyó la idea con entusiasmo. «Además, los niños respirarán aire puro y no tendremos que gastar en costosos balnearios. Podríamos venir en cada descanso e incluso celebrar aquí las fiestas de Año Nuevo. ¿Se imaginan la atmósfera, la nieve, el árbol de Navidad, el calor familiar, y celebrar todos los cumpleaños aquí?»
añadió una prima. Otro familiar intervino. Hay espacio suficiente para todos. Podemos cocinar para todo el grupo. Los planes crecían en magnitud y entusiasmo, mientras los parientes ya distribuían mentalmente las habitaciones de la casa y debatían quién se encargaría de cada área del terreno. Galina Efimovna escuchaba con la expresión de una comandante que acaba de ejecutar una operación exitosa. Natasha puso la bandeja con platos sucios sobre la mesa y avanzó lentamente al centro de la terraza. Su corazón latía con fuerza, pero su apariencia era de total calma. En el silencio relativo, se oían solo los cantos de los pájaros y el lejano murmullo de autos en la carretera. Todos se volvieron hacia ella, con una mirada expectante, aguardando un discurso de agradecimiento. Por supuesto, la anfitriona debía expresar su entusiasmo por el honor de ser el centro de las celebraciones familiares. Muchos ya anticipaban sus palabras de gratitud por confiarle una misión tan importante. Galina Efimovna habló en un tono tranquilo, incluso cariñoso, aunque con matices firmes. La idea es realmente maravillosa. Solo quisiera aclarar algunos detalles organizativos para que todo salga a la perfección. La suegra asintió con condescendencia, como una maestra lista para escuchar las preguntas de su alumna aplicada. Por supuesto, querida, ¿qué dudas pueden haber? Ya hemos hablado todo entre nosotros. Lo principal es que todos estén dispuestos. No exactamente, respondió Natasha con una suave sonrisa que hizo que varios invitados fruncieran el ceño. Verán, el descanso en mi casa será de pago. El costo por día para un adulto es de 10.000 rublos. Para niños menores de 12 años, 5.000, es decir, la mitad. Los aplausos que un instante antes resonaban con fuerza en la terraza, quedaron suspendidos a medias, y las sonrisas fueron desvaneciéndose lentamente de los rostros de los presentes, como si alguien las estuviera borrando con un trapo invisible. Se instaló un silencio sepulcral, tan absoluto que se podían escuchar los relojes de la casa y el zumbido de las moscas sobre las sobras de la comida. ¿Qué? ¿Lo dijiste?, balbuceó Galina Efimovna, mientras su rostro cambiaba del habitual tono rosado a una palidez enfermiza. 10.000 rublos por día, por persona adulta, repitió Natasha con el mismo tono imperturbable, como si comentara el clima o los precios del mercado. Además, cada invitado deberá comprar completamente sus propios alimentos y encargarse íntegramente de la limpieza. No debe quedar basura, platos sucios ni daños en la propiedad. Es una condición ineludible. El silencio se prolongó unos segundos mientras los presentes asimilaban la noticia. Algunos parpadeaban incrédulos, otros abrían y cerraban la boca como peces fuera del agua. El tío Tolik fue el primero en reaccionar, levantándose de un salto casi derribando su silla. ¿Estás loca? 10.000, somos familia, no huéspedes de un hotel, exclamó indignado. Precisamente por ser familia les hago un descuento significativo, respondió Natasha con calma, como si explicara algo obvio. Normalmente, alquilar una casa de campo de este nivel cuesta al menos 15.000 rublos por persona y día. Este precio es preferencial para familiares. Natasha, ¿qué te pasa?, preguntó la tía Lida desconcertada, con la voz temblando de indignación. Somos familia, no extraños. ¿Cómo vas a cobrarles a tus parientes por venir a descansar? Muy sencillo. Encogió los hombros Natasha con naturalidad, gesto que solo avivó la polémica. La casa me pertenece a mí. La compré con mi dinero. La reparé con mis manos y la mantengo por mi cuenta. Tengo pleno derecho a establecer las reglas para el uso de mi propiedad privada. El sobrino Valery se levantó airado, casi derribando su plato con restos de ensalada. ¿De verdad esperas que paguemos esa locura por disfrutar en familia? Esto es absurdo. Creo que cada adulto decide si vale la pena pagar por su descanso o no, respondió Natasha cruzándose de brazos. No obligaré a nadie. Si quieren venir aquí, pagarán. Si no, buscarán otras opciones para su tiempo libre. Pero habíamos acordado otra cosa, protestó Irina. Galina Efimovna dijo que sería un lugar para la familia. Galina Efimovna dice muchas cosas, contestó Natasha con frialdad. Pero la decisión sobre mi propiedad la tomo yo y solo yo. La suegra finalmente se repuso del shock inicial y se levantó apoyándose en la mesa. Su rostro se tornó rojo y su voz temblaba de ira. Natasha, ¿cómo puedes decir eso?
¿Cómo te atreves? Te aceptamos en la familia como a una hija, te quisimos, te cuidamos, ¿y tú? ¿Y yo qué? Interrumpió Natasha y por primera vez su voz mostró un tono firme y decidido. Compré esta casa con mi dinero y tengo pleno derecho a decidir a quién invito aquí y a quién no. Solo recibo invitados gratuitamente cuando yo misma lo deseo. Cualquier otra situación como la coerción o la usurpación implica el pago íntegro. «Pero si te ayudamos», exclamó Irina, levantándose con vehemencia. «Plantamos el huerto, limpiamos el terreno, dimos consejos, ayudamos». Natasha sonrió con una frialdad más intensa que el frío invierno. «Seamos sinceros. ¿Quién hizo qué? ¿Quién compró todas las plántulas, las semillas, los fertilizantes? ¿Quién regó las hortalizas cada fin de semana durante todo el verano? ¿Quién recogió la cosecha y dedicó días a las conservas? ¿Y ustedes qué hicieron? Llegaron a una mesa ya servida». «Natashenka», intentó intervenir una de las amigas de la suegra, una mujer mayor vestida con colores vivos. Pero Galina Efimovna puso tanto empeño y dedicación en acondicionar este lugar. Natasha se volvió hacia ella con una mirada afilada como una navaja y replicó: «¿Y quién, dígame, pagó todos los materiales de construcción, los muebles, los electrodomésticos, la vajilla? ¿Quién costea mensualmente la electricidad, el agua, la seguridad del terreno y los impuestos?» Los invitados guardaron silencio porque la respuesta era obvia. Todos los gastos materiales los asumieron Natasha y su esposo, mientras que la familia solo disfrutaba del resultado sin más, incluso planeando ampliar el uso de la propiedad. «Eres una avara», exclamó el tío Tolik, alzando la voz indignado. «¿Vas a destruir a la familia por dinero?» «No destruyo la familia», respondió Natasha con firmeza, erguida. «Solo explico cosas básicas. La propiedad es mía y dispongo de ella según mi voluntad, no de acuerdo con planes ajenos». «Slava», rogó la suegra, desesperada, mirando a su hijo. «Dile algo, por favor. Está actuando con descaro. ¿Permitirás que tu esposa trate así a la familia?» Vyacheslav permaneció en silencio, con el rostro pétreo y la mandíbula apretada. Todos se volvieron hacia él, esperando que reprendiera a Natasha y restaurara el orden habitual. Pero Vyacheslav se levantó con lentitud y se plantó junto a su esposa, mostrando con claridad su postura. «Mamá», dijo en voz baja, pero con tal firmeza que cada palabra sonó como un martillazo, «Natasha tiene toda la razón. Esta es nuestra casa de campo, y la hemos pagado con nuestro propio dinero. Tenemos pleno derecho a decidir cómo se utiliza y a quién invitamos». Galina Efimovna palideció aún más y sus labios temblaron. «Hijo, ¿acaso estás en contra de tu propia madre, contra la familia?», preguntó con voz temblorosa. «No estoy en contra de ti, mamá, ni de la familia», respondió Vyacheslav con voz cansada pero firme. «Estoy por la justicia elemental. Puedes visitarnos cuando te invitemos, pero organizar reuniones familiares periódicas sin nuestro consentimiento y planear sobre nuestra propiedad, disculpa, es demasiado». «¿Y cómo se atreven?», exclamó tía Lida con un tono agudo. «Los jóvenes de hoy día son descarados. Antes se respetaba a los padres. En nuestros tiempos se respeta la propiedad», interrumpió Natasha con calma. «Y si no aceptan mis condiciones, nadie los obliga a quedarse aquí. La salida está por allá», dijo señalando la puerta. Entonces se desató un caos indescriptible. Los familiares expresaban su indignación sin parar, acusando a Natasha de codicia, insensibilidad, egoísmo y total falta de respeto hacia las sagradas tradiciones familiares. Se mezclaban voces de reproche, amenazas de cortar toda relación, súplicas apelando a la compasión y recuerdos de familiares fallecidos que se revolverían en sus tumbas al presenciar tal falta de respeto. «Pensábamos que eras buena y bondadosa», decía con reproche una prima, con un tono sincero de decepción. «¿Y resultaste ser tan interesada?», inquirió Natasha con aire inocente, refiriéndose a quien no permite que toda la familia disfrute gratis de su propiedad. «Estás destruyendo a la familia», gritaba Galina Efimovna, agitando las manos. «Por unos miserables dineros estás derrumbando lo que se ha construido durante décadas». «No es por el dinero», respondió Natasha con paciencia, como explicando a niños. «No voy a mantener gratis a toda su parentela con mis propios recursos. Si quieren disfrutar de la naturaleza, háganlo por su cuenta y con su dinero. No necesito la ayuda de la familia». «¿Qué ayuda?»,
Preguntó una tía con sarcasmo. Cuando necesites apoyo, también exigirás dinero. ¿Qué tipo de ayuda me brindan ustedes?, replicó Natasha. Comen mi comida, usan mis comodidades, planean mi propiedad. ¡Qué valiosa ayuda! Nada que decir. Tío Tolik se levantó con aire desafiante y al arrastrar la silla con estrépito sobre las tablas de la veranda, sentenció. Está claro. Con gente así, váyanse de aquí. Lida, con ese tipo de personas no tienes nada que hacer. Completamente de acuerdo. Vámonos, respondió tía Lida, levantándose y sacudiéndose el vestido con ostentación. Aquí no pone un pie nadie más. Que se queden con su dinero, dijo Natasha con una sonrisa cargada de cortesía forzada. Que tengan un buen viaje y toda la suerte del mundo. Entonces comenzó una verdadera estampida. Los familiares recogían sus pertenencias con evidente indignación, murmurando entre ellos sobre la inaudita arrogancia de los dueños de la casa de campo. Algunos golpeaban las puertas de los coches, otros lamentaban en voz alta la ingratitud de la juventud actual, que ha olvidado los valores familiares. Antes la gente era diferente, se lamentaba una tía mayor. Se valoraba a la familia y se respetaban los lazos, ahora solo piensan en dinero. Han perdido toda conciencia. Ni siquiera les importa ofender a la madre, añadió otra. El sobrino Valery no pudo contener un comentario irónico al despedirse. Esperamos que te diviertas mucho contando tu dinero en completa soledad. Por supuesto que lo contaré, respondió Natasha con calma imperturbable, ya planeando la mejor manera de invertir esos fondos en la mejora de su propiedad. Uno a uno, los invitados abandonaron la parcela. Unos partieron con el rugido estruendoso de sus motores, otros cerraban la verja con estrépito. En menos de 40 minutos, no quedaba ningún planificador no invitado para las reuniones familiares. Solo permanecían los rastros de la reciente fiesta. Montones de vajillas sucias sobre las mesas, basura esparcida sobre el césped, manchas de bebidas derramadas en el suelo de madera de la terraza y las clavijas clavadas en los macizos de flores. En silencio, Natasha comenzó a limpiar las huellas del festejo familiar, mientras Vyacheslav la ayudaba sin pronunciar palabra. Trabajaban concentrados, recogiendo la vajilla sucia, juntando la basura y limpiando las manchas. Era mucho trabajo. 40 personas dejan tras de sí una huella considerable. ¿No te arrepientes?, preguntó finalmente Vyacheslav mientras apilaba las sillas de plástico. ¿De qué exactamente?, respondió ella, sosteniendo un montón de platos sucios. ¿De que todo se haya acabado tan abruptamente? Quizá podríamos haber sido más suaves, más diplomáticos. Natasha se detuvo y miró pensativa a su esposo. He soportado su tiranía durante 2 años completos. Han convertido nuestra casa de campo en un paso libre y planeaban continuar en la misma línea, pero a mayor escala. ¿Cuántos años más debería aguantar esta anarquía? Probablemente tienes razón, suspiró él, frotándose la nuca. Solo que mamá se va a ofender. Que se ofenda cuanto quiera, quizás para toda la vida. Encogió de hombros Natasha. Pero ahora sé exactamente dónde están los límites y jamás permitiré que los crucen de nuevo. Continuaron con la limpieza mientras el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de suaves tonos rosados. Los pájaros cantaban entre los árboles. En la distancia se escuchaba el mugido de una vaca, y el aire olía a hierba recién cortada y flores. Por primera vez en muchos meses, en la casa de campo reinaba una verdadera y serena tranquilidad. Galina Efimovna se marchó la última. Había permanecido sentada largo rato en el banco junto a la verja, esperando el taxi con la mirada perdida. Profundamente ofendida, Su Majestad lanzaba de vez en cuando miradas cargadas de significado hacia la casa, aparentemente esperando que su nuera recapacitara y saliera a pedir perdón. Natasha pasó varias veces junto a ella con cubos y trapos, sin siquiera dirigirle una mirada. Solo cuando llegó el coche, Galina Efimovna no pudo contener un último comentario venenoso. «Recuerda mis palabras, Natasha», susurró entre dientes apretados. «Esto no acabará bien. La familia es sagrada, y hoy tú la has destruido con tus propias manos». «No la he destruido», respondió Natasha, fatigada, sin dejar de limpiar la mesa. «Solo he dejado claro dónde termina mi territorio y dónde empieza el vuestro.
El taxi se llevó a la suegra levantando remolinos de polvo en el camino y finalmente en la casa de campo reinó una bendita calma. Los cónyuges terminaron la limpieza, se sentaron en la terraza limpia, sorbiendo té de un termo mientras observaban cómo el sol se ocultaba lentamente en el horizonte. Por primera vez en meses, el ambiente era verdaderamente tranquilo y sereno. «¿Sabes?», dijo Natasha reclinándose en el respaldo de la silla de mimbre. «No siento ningún remordimiento». «Y haces bien», asintió Vyacheslav, acercando la taza humeante. «Durante demasiado tiempo permitimos que nos manipularan y gestionaran nuestros bienes. Las semanas siguientes transcurrieron en tensa espera. Natasha estaba mentalmente preparada para que la familia presionara a través de Vyacheslav, organizara un boicot familiar o ideara otras formas insidiosas de hacerla cambiar de opinión y restaurar el antiguo orden. Sin embargo, nada de eso ocurrió. Reinó el completo silencio. Galina Efimovna no llamó ni una sola vez, y los familiares parecían haberse esfumado de la tierra. En el chat familiar de WhatsApp, donde antes se debatían activamente los planes de la casa de campo y las noticias familiares, reinaba un silencio sepulcral por tercera semana consecutiva. Parecía que todos habían decidido ignorar por completo a las rebeldes, esperando que ellas mismas recapacitaran y pidieran perdón primero. Mientras tanto, Natasha se sorprendió gratamente al notar cómo había cambiado radicalmente la atmósfera en la casa sin la presencia constante de invitados. Todo era sorprendentemente silencioso, apacible y acogedor. Se podía simplemente descansar en la hamaca con un buen libro, sin preocuparse continuamente por quién alimentar, dónde alojar o cómo entretener a los demás. Podía dedicarse al jardín con placer, sin la constante compañía de consejos y críticas de expertos. También era posible sentarse en la terraza con una taza de café, escuchar el canto de los pájaros y sumergirse en pensamientos propios. Vyacheslav también notó el cambio radical. «Sabes, esta nueva atmósfera me gusta mucho. Hace tiempo que no disfrutábamos de un descanso verdadero, sin prisas ni obligaciones». Un mes después del escandaloso episodio, una llamada inesperada irrumpió en la calma. La voz de la suegra sonaba tensa pero educada, aunque se percibía una notable carga de tensión interior. «Natasha, habla Galina Efimovna. Quisiera saber si Lidia y yo podríamos ir el sábado, solo por unas horas». Natasha no pudo evitar sonreír al teléfono. Parecía que el orgullo y los principios tenían sus límites razonables, especialmente cuando no existían alternativas reales para un descanso de calidad en plena naturaleza. «Por supuesto que pueden venir», respondió con calma. «Solo les pido que me avisen con antelación a qué hora planean llegar y a qué hora se marcharán para poder prepararme». «Gracias», respondió Galina Efimovna secamente. «No queremos ser una carga. Traeremos nuestra propia comida y bebidas». El sábado acordado transcurrió sorprendentemente en paz y hasta de manera agradable. Galina Efimovna y Lidia llegaron puntuales. Trajeron todo lo necesario y se comportaron como verdaderas invitadas, no como dueñas legítimas del lugar. Nadie hizo grandes planes a futuro. Nadie propuso mejoras radicales al terreno ni intentó imponer o mandar. Simplemente se sentaron tranquilamente en la terraza, conversaron sobre el clima y las noticias de la ciudad, y admiraron el jardín. El resto de la numerosa familia continuó mostrando resentimiento y rencor durante 6 meses, pero poco a poco empezaron a aparecer tímidos intentos de reconciliación. El tío Tolik se encontró por casualidad con Vyacheslav en el supermercado de la ciudad y preguntó de pasada cómo iban las cosas en la dacha. El sobrino Valery envió un mensaje neutral en el mensajero sugiriendo que sería bueno verse y charlar con calma. La tía Lida, a través de conocidos en común, transmitió que no guardaba rencor y estaba dispuesta a reconciliarse. Natasha respondió a estas tímidas aproximaciones con total calma y sensatez. «Si desean visitarnos, serán bienvenidos, pero solo con invitación previa y estrictamente bajo nuestras condiciones». Nadie más se atrevió siquiera a mencionar la reanudación de las reuniones familiares masivas y regulares. El verano siguiente, la situación se normalizó definitivamente, pero sobre principios totalmente nuevos. Los familiares empezaron a venir esporádicamente los fines de semana,
solo como invitados, siempre avisando con anticipación, trayendo sus propios alimentos, sin ensuciar, sin hacer ruido hasta altas horas, sin dañar nada en la propiedad. Y lo más importante, nadie más consideraba la dacha como una propiedad familiar colectiva que se podía usar sin límites. Se comprendió claramente quién era el verdadero dueño y quién podía disponer a su antojo. Menos mal que no te quedaste callada ni aguantaste todo aquel día, confesó una noche Vyacheslav, mientras ayudaba a su esposa a regar las flores en el gran parterre. Si no, nos habrían agotado con sus apetitos desmedidos. Natasha sintió, dirigiendo el chorro de agua hacia unas petunias particularmente marchitas. La casa de campo se había convertido, en efecto, en aquello que ella había soñado desde un principio. Un refugio tranquilo, apacible y acogedor. Un lugar donde poder descansar de la incesante bulliciosa vida urbana y de los familiares impertinentes que siempre daban órdenes, sin esa pesada sensación de haberse transformado en el personal de servicio gratuito dentro de su propio hogar. Allí reinaban el silencio, la calma y la armonía. En especial durante las noches silenciosas, ella recordaba aquel inolvidable día de julio en que decidió enfrentarse abiertamente a todo el clan familiar. ¿Se arrepentía de su contundencia y firmeza? Para nada. Comprendió una verdad fundamental. A veces, la única manera efectiva de lograr que las personas respeten sinceramente tus límites personales es marcándolos con absoluta claridad y determinación. En cuanto a las relaciones familiares, no se habían destruido definitivamente, como predijo Galina Efimovna en un arrebato de indignación. Simplemente, se habían vuelto más sinceras, abiertas y justas. Los parientes dejaron de percibir a Natasha como un accesorio gratuito para su cómodo descanso campestre y comenzaron a reconocerla como una persona completa, con derechos legítimos e intereses propios. Por supuesto, algunos familiares rígidos nunca perdonaron la humillación pública que vivieron y no volvieron a poner un pie en la casa. Pero a Natasha no le importaba. Si durante tantos años las relaciones se habían basado únicamente en el uso gratuito y constante de una propiedad ajena, entonces esas relaciones carecían de valor desde el principio. La casa de campo, por fin, se había convertido en lo que debía ser desde el primer día, un verdadero refugio para ella y Vyacheslav, un lugar donde podían estar en paz, a solas con sus pensamientos, disfrutar de la tranquilidad y belleza natural, soñar con planes futuros, y donde nadie osaba ya llamar nuestro ese espacio tan especial. A finales de otoño, cuando preparaban la casa para el invierno, Natasha recordó las dudas que había tenido 3 años atrás sobre si realmente valía la pena comprar aquel terreno, gastar tanto dinero y dedicar tanto esfuerzo físico. Ahora sabía, sin la menor duda, que había sido una decisión acertada. La casa le brindó no solo el anhelado lugar para el descanso de calidad, no fue lo único que la parcela le otorgó, sino también una valiosa lección de vida, que el respeto humano genuino no se implora con humildad, sino que se exige con firmeza, y que, a veces, la mejor diplomacia consiste en una sinceridad absoluta, incluso si para los demás puede parecer demasiado tajante. Y los familiares, ellos también aprendieron una lección fundamental, que la propiedad privada ajena no debe considerarse automáticamente propia solo por lazos de parentesco con sus legítimos dueños, y que la verdadera hospitalidad tiene límites razonables, que es imperativo respetar. La historia concluyó tal como debía hacerlo en la vida real, no con una reconciliación idílica ni con una felicidad familiar perfecta, sino con una comprensión madura y realista de los límites personales. Natasha quedó plenamente satisfecha con este desenlace, pues era auténtico y honesto. Durante el invierno, cuando la parcela reposaba bajo el manto de nieve y Natasha y Vyacheslav planeaban la próxima temporada, ella reflexionaba sobre aquella lección que impartió a toda la familia. Quizá para algunos fue demasiado severa, pero la vida es dura, y tarde o temprano todos deben aprender a defender sus intereses. Mejor hacerlo desde el principio y con claridad, que soportar años de rencores acumulados. Es preferible explicar sinceramente la propia postura una sola vez,
antes que pasar la vida interpretando el papel de víctima de las circunstancias. Y sin duda, es mejor ser dueño de la propia propiedad que permitir que otros la manejen a su antojo. Cuando reanudaron la temporada de verano, todo seguía tranquilo y en calma. Nadie trazaba planes sobre su territorio ni organizaba visitas masivas. De vez en cuando, algunos parientes acudían, siempre con invitación y por poco tiempo. Galina Efimovna empezó a aparecer aproximadamente una vez al mes, generalmente acompañada de su hermana o alguna amiga. Se comportaba con corrección, sin tratar de imponer su autoridad ni ofrecer consejos no solicitados. Evidentemente, había asimilado bien la lección. En junio, con motivo del cumpleaños de Natasha, su suegra le regaló un elegante y costoso set de herramientas de jardinería, claramente escogido con conocimiento y cuidado. Fue una señal tácita de reconciliación y reconocimiento del derecho de Natasha sobre la propiedad. Quizá fui demasiado categórica en aquel entonces, confesó Natasha a su esposo aquella noche. Quizá debí actuar con más suavidad, dijo Víaslav, negando con la cabeza. La debilidad la habrían interpretado como vulnerabilidad y habrían seguido presionando. Así, en cambio, comprendieron de inmediato con quién trataban. Los meses de verano transcurrieron entre agradables tareas domésticas, sin sobresaltos ni conflictos. Natasha finalmente pudo dedicarse a lo que motivó la compra de la finca: crear belleza a su alrededor, cultivar flores y disfrutar de la naturaleza. Al concluir la temporada, quedó plenamente claro que su postura firme había sido la correcta. Las relaciones familiares no solo no se quebraron, sino que se volvieron más sanas y sinceras. La finca se convirtió en un verdadero refugio paradisíaco, donde descansar plenamente y recargar energías. Cuando llegó el otoño y fue momento de cerrar la temporada, Natasha hizo su última ronda por la propiedad. El terreno lucía cuidado y hermoso, la casa cálida y acogedora. Todo aquello le pertenecía a ella, y nadie se atrevía a disputarlo. La historia tuvo el desenlace justo que merecía: sencillo, honesto y equitativo. Cada uno respetó lo suyo: Natasha, su finca y su derecho a decidir sobre ella; los familiares, sus límites y reconocimientos. Fue el mejor desenlace posible, porque en la vida real, la justicia vale más que una paz barata, y la honestidad supera a la aparente armonía familiar. Así terminó esta historia. No olvides darle like y suscribirte al canal.